Bien, ya seguimos al aire de Yaguaretean Cup y estamos con el señor Thor del Club de la Libertad. Thor es correntino, reconocido diseñador gráfico, y creo que me quedo corto con la presentación porque es un tipo que ha incurrido también en el sonido, en el video, en la radio. Así que Thor, la verdad, podemos hablar, nos queda corto la hora que queda de programa. Hemos incurrido en un par de pecados, ciertamente. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? Pero muy bien, estamos en una radio que es muy radio, ¿viste? Es una radio de metal donde los programas son a todo pulmón, donde se saca mucho a músicos, y este programa es un programa prácticamente de entrevistas. Me llama la atención ciertamente el formato, me llama mucho la atención porque Sí. no sabía, sinceramente, estoy un tanto desconectado del aire de radio y no sabía que todavía existía este tipo de espectros, está perfecto el nombre, ¿eh? Sí. Este tipo de sectores de la radio tan radicalizados. Bien, me gustó, che. Me gustó. Segmentado también, ¿no? Porque es como un rubro así en particular. Así es. Bueno, y por eso quería empezar hablando de voz en la radio, justamente, de tu incursión en radio, que nos cuentes un poco cómo fue esa parte de tu vida y lo que aportaste también en la radio para Corrientes, porque era una época por ahí que no se escuchaba mucho ese tipo de música, ¿no? Para nada. Lo que pasa es que, a ver, para cuando nosotros llegamos para el final de la década de los 80, y la radio musical en Corrientes era de un formato bastante cerrado. A ver, cerrado en cuanto a que si no era comercial y no era más o menos aceptable por el común de la gente, no tenía cabida. El tipo de material que estoy escuchando acá en esta FM no lo hubiéramos escuchado jamás, claro, allá por finales de los 80, no hubiera sido posible. Nunca hubiera pasado de, qué sé yo, de un Van Halen de los más suaves de la segunda época, nunca hubieras llegado a Iron Maiden, nada por el estilo, por hablar de rock and roll. Exacto. Pero bueno, particularmente esa época tenía que ver con que las radios eran todas manejadas por gente mayor que dentro de todo le había dado un pequeño espacio a la parte musical que salía exclusivamente en las radios de FM. La mayor parte de la radio, el mayor poder de la radio seguía estando en la AM. La AM principalmente porque tenía todas las características que tienen hoy ciertas emisoras que se trasladaron a la FM, que tiene que ver con que estaban en relación directa con el ambiente político de la provincia. Y bueno, había un intercambio entre la política y los medios de comunicación, como siempre ha existido con todos los medios de comunicación. Y bueno, ellos atendían a otro grupo etario, a otro público. La gente joven no tenía mucho espacio. Eso era particularmente el tema. Los que escuchábamos otro tipo de música no la escuchábamos a partir de las radios de Corrientes, sino que teníamos que ir a escucharlas a radios del exterior. Las radios del exterior podían venir eventualmente por las buenas AMs de Uruguay, donde había muy buenas, algunas de Buenos Aires, algunas grabaciones que traíamos de otros lados en cassettes. Recordemos que en esa época únicamente el cassette era el que te salvaba la vida. Sí. Y no mucho más. Después estaban ¿Vos me estás, quiero poner en contexto que hay que ser radio aficionado para poder agarrar una AM de Uruguay, por ejemplo, ¿no es cierto? No creas. Las AM del Uruguay, a ver, pará. Durante la época de la Guerra de las Malvinas, en el 82, los que te traían la verdadera información, o sea, la que no pasaba por el filtro de la Junta Militar, eran las radios del Uruguay. O sea, que si vos querías saber cómo venía la mano realmente con la guerra y te dabas cuenta que no era seguimos ganando, porque no ocurría eso ocurría puro, te lo enterabas exclusivamente por las radios del Uruguay, a las cuales no les podían meter mano los militares de Argentina, o sea, no las podían callar. Las ondas tenían esa ventaja de que llegaban por arriba de ellos, no tenían manera de palmearlas, no tenían manera de apagarlas, y las señales de radio te decían que era lo que se conocía por fuera del país. Y por fuera del país se sabía que Argentina no venía ganando, estábamos
muy mal, habíamos entrado en una guerra que no tenía manera de pretender ser ganada, ese era el punto. Bueno, de eso nos enterábamos a partir de las AM de Uruguay, pero aparte, escuchar radios AM externas ya llevaba mucho tiempo. A ver, la frecuencia de AM vos la podés escuchar desde muy lejos. Acá en Corrientes, antes de tener una posición fuerte el ET7, que fue la primera y única durante mucho tiempo, acá se escuchaban las radios de Buenos Aires por AM. Radio El Mundo, Radio Rivadavia, Continental, habían muchas, la Splendid particularmente, todas se escuchaban por AM. La frecuencia modulada es un formato que aparece sobre finales de los 70, principios de los 80, y los aparatos receptores no tenían todos manera de escuchar radios de FM. Los primeros radiograbadores te traían, sí, la opción de la franja de FM, y bueno, ahí nos volvimos locos nosotros porque la frecuencia modulada nos daba muchísima más calidad para escuchar música. Claro. Cuando uno escuchaba música, qué sé yo, desde Uruguay o desde Buenos Aires en una AM, el sonido era una franja. A ver, ¿cómo hago para ubicarte esta idea? ¿Viste el ecualizador? Sí. El aparato, el ecualizador, ok. En el ecualizador vos tenés sobre la izquierda los graves, al medio los sonidos justamente medios, y a la izquierda los agudos, ok. Si vos tenés todo ese espectro abierto y lo podés manejar, estás escuchando el sonido completo más o menos. En la radio de AM, lo que vos podías escuchar se estrechaba completamente. Entonces, para escuchar más o menos las voces, escuchabas el sector del medio, no habían agudos, no habían platillos, no habían eses, claro, no había un ritmo de hi-hat, no había nada de eso, y no escuchabas los bajos tampoco. Claro. ¿Ok? Entonces vos podías, en todo caso, correr un poquito la sintonización, mover el dial un poquito y elegir si lo ibas a escuchar más con graves o lo ibas a escuchar un poquito más con los agudos. Eso era todo lo que podías hacer como para decir, horrible, quiero escuchar un poquito mejor claro, lo que estoy escuchando. ¿Ok? Bueno, la FM te permite en algún momento, por ser una frecuencia modulada, que podías recibir un espectro mucho más grande de audio, ¿ya? Y eso lo convierte en el medio ideal durante los 80 para difundir música. Entonces todas las radios musicales se trasladan a la FM y era como una especie de área secundaria de las emisoras de AM que seguían siendo mucho más potentes comercialmente y políticamente, ¿ok? Eso es algo que nunca dejaron las emisoras de AM. Lo vemos actualmente con Mitre, con Rivadavia, con Continental, son emisoras como base en AM, pero que obviamente llegan al resto del mundo por frecuencia, por internet. Claro, salen en duple también, en FM y en AM, tienen las dos señales también. Yo no sé si hay gente todavía que está sintonizando radios hoy en día. Yo creo que el 90% de la gente que yo conozco sintoniza radio directamente por internet. Claro. Ahí tenés todas las posibilidades habidas y por haber y no, sí. Igualmente, no tenés que poder encontrar dónde está la radio. El que tiene modelo de auto entre el 2011 y 2014 todavía tiene para solamente la posibilidad de radio o CD. Es cierto. Es cierto. Sí, digamos que las FM dan el servicio a los receptores móviles hoy en día, como de exclusiva. Pero ni siquiera uno sintoniza las FM en la radio FM que tiene su celular, porque ya tampoco da para eso, pero es preferible utilizar el 4G y enganchar la radio directamente desde el internet que viene por el G4, perdón. Bueno, vos sos un tipo que te tuviste que ir ayornando a las décadas y a la tecnología, no solamente en la radio, sino también en tu misma profesión. En mi vida. En tu vida. Yo debo haber sido uno de los primeros que vivió de internet en esta ciudad. Sigo haciéndolo, tengo todos mis clientes del otro lado de la web. Yo vivo sobre internet. Durante el principio de la década del 2000, durante el principio de este siglo XXI, nosotros fuimos de los primeros en Corrientes en estar vendiendo servicios, en este caso no de radio, sino servicios de diseño para el exterior. Estuvimos trabajando con Estados Unidos, con Europa, no con Asia necesariamente, intercambiamos trabajo, o sea, habían clientes americanos que tenían
en un último momento con nosotros algunos servicios de programación desde India, desde Asia, y nosotros hacíamos la parte de diseño creativo desde acá, desde Argentina, desde Corrientes particularmente. Fíjate que en una época muy oscura justamente de la Argentina, luego del 2001, luego del primer cepo y todos los demás, mientras los que podían se llevaban sus dólares para afuera, nosotros éramos una de las pocas empresas en el norte argentino que ingresábamos dólares al país. Claro. Porque era la manera que teníamos de cobrar y porque estábamos decididos a seguir afincados por acá por un tiempo, por lo menos. Esa decisión duró hasta ahora, o sea, siempre decimos, ¿por qué no nos fuimos en aquel momento cuando queríamos, cuando teníamos la oportunidad? No, dijimos, le dimos la oportunidad más y acá estamos. Bueno, igualmente, yo creo que no irse también es dar la batalla cultural, y ahora sí vamos a ese tema que tiene que ver con, por ahí, que nos pasó a todos en algún momento de la vida, un cambio ideológico hacia la derecha, ¿no es cierto? Vos me contaste en otra oportunidad que eras de izquierda. Totalmente. Estúpidamente, pavamente. A ver, seamos sinceros. Yo no es que diga un cambio hacia la derecha, yo me desperté a la realidad, ¿ok? Y esto me ocurre a partir del año 2012, más o menos, 2010, 2011. Yo hasta ese momento estaba enfrascado en trabajar, laburar, crear, seguir para arriba. Yo había arrancado en política muy joven, a los 18, 19 años, saliendo de la secundaria, cuando el renacer de la democracia en Argentina era una esperanza para todos pensábamos que íbamos a tener nuestro espacio de opinión, nuestro lugar, etcétera, etcétera. Era muy renovado todo y yo por una cuestión familiar me engancho con la Unión Cívica Radical y aparte que tenía una afinidad a partir del carisma que tenía con Raúl Alfonsín. Cuando tuve la oportunidad de conocerlo a Alfonsín acá en Corrientes, cuando hace su llegada y su cierre de campaña del Club Juventus, éramos 3 los locos que andábamos recorriendo parlantes para mantenerlos vivos entre la mañana inmensa de gente que había en ese acto, y yo tuve la suerte de estar al lado suyo cuando, la suerte histórica para mí, ¿ok?, para escucharlo dando su discurso que cerraba con el preámbulo de la Constitución Argentina. Eso a mí me resultaba muy conmovedor. Mucho tiempo después me di cuenta que esa idea de que la centroizquierda era válida, una idea romántica propia de ese concepto de que si vos sos joven y no sos de izquierda, es que porque no tenés corazón, si sos mayor y no sos de derecha porque sos estúpido, porque no creciste, porque no aprendiste a pensar. Bueno, en aquella época yo me consideraba un tipo de centro izquierda. Fui tan carador inclusive que se lo dije a mi teniente primero el día que entro a la colimba, porque al año siguiente entré en la colimba, del 84. Duré apenas 3 meses ahí adentro. Es más, me divertí muchísimo. Me divertí muchísimo, no sabes, fue una cosa espectacular eso. Pero ¿y por qué te sacan a los 3 meses? ¿Qué hiciste para que te saquen de la colimba? ¿Qué hice? Yo tenía mi destino preestablecido. Cuando yo entro en la colimba yo ya era disjockey. Es una de las tantas cosas que hice en mi vida. Yo ya era disjockey en un boliche, ya había pasado en la historia de Corrientes, ya había pasado por el Green Pool. No sé si no te va a sonar eso, vos sos joven todavía. Había pasado por el Green Pool, había pasado por el Joy Eslava. Existió un boliche Joy Eslava con el mismo nombre de boliche de Madrid. Hubo uno acá en Corrientes, en donde estuvo el Cine San Martín antes y donde hay un templo ahora, imagínate, ahí en la avenida 3 de Abril. Bueno, ahí estaba yo aislada, por ahí anduve yo desde la inauguración y un par de meses. Anduve por Katiuska, anduve por el Green Pool, te decía, anduve como invitado en casi todos los boliches de Corrientes. Y bueno, cuando yo entro a la colimba, vos te encontrás con que los suboficiales de menor rango son todos cabos primeros de tu edad.
Claro. Son recién recibidos, son recién salidos del liceo, ellos entraron al liceo como secundarios y salen del liceo con la misma edad que saliste vos, de la escuela secundaria. Claro. Eran todos pibes de mi edad, la mayor parte de ellos de Gran Buenos Aires, de Capital, de Santa Fe algunos, y los vagos estaban acá en Santa Catalina, en el medio del monte, conocían más o menos Corrientes, y Corrientes tiene ciertas virtudes respecto del espectro, y vuelvo a repetir la palabra espectro, mirá vos, estamos haciendo publicidad en la radio, el espectro femenino, ¿ok? El ámbito femenino de Corrientes siempre fue resaltado por todos los no nativos de Corrientes que venían, decían, sí, qué pedazos de... Sí, hay unas cosas importantes, y los vagos estaban desesperados por tener un poco más de vida nocturna, y cuando se enteran que uno de los soldados, el soldadito ciudadano, el gringo, era uno de los que tratan de convencerlo desesperadamente al mayor, el mayor niño, un petizo, un tipo con una voz fornida así, bien militar, un tipazo, un bonachón impresionante, pero que me agarra, desgraciadamente, a mí en una falta muy fea para su concepto. Yo era de muy chico, estoy enganchando un poquito de historias, pero como es medio desordenado esto, pero si vos en algún momento te perdés, me avisás, ¿eh? Dale, cualquier cosa yo te traigo al punto, no me pierdo yo del punto que es por qué te echaron de la colimba, pero calculo que vamos para atrás. ¿Por qué me echaron de la colimba? Específico, no es que te echaron, perdón, me dieron salida sin haberme dejado encarcelado los 14 meses adentro que hubiera podido ser. Ahora, el término medio de la colimba era estar 1 año, 12 meses, ¿ok? Sí. Generalmente la frase decía, vos en la colimba no tenés que ser ni útil ni inútil. Claro. ¿Ok? No tenés que ser demasiado útil porque te van a encontrar un enganche o te van a poner a laburar y vas a quedar enganchado 14 meses, ¿tá? En lugar de 12, porque hay un periodo de 2 meses que corresponde a la instrucción de la siguiente camada, que alguien se tiene que hacer cargo de la oficina, de ser purriel, de todo para lo que utilizan a los soldados inteligentes. Claro. Inclusive para manejar los camiones, todo eso era la situación en aquellos años. Lo otro es, si sos demasiado inútil, vas a quedar tomando clases ahí. ¿Por qué clases? Porque iba mucha gente que ciertamente el servicio militar rescataba a mucha gente del analfabetismo, ¿ok? Rescataba gente que tenía cero instrucción de todo. Entonces, una de las funciones que tenía el servicio militar era meter a la gente en la alfabetización, gente que venía, qué sé yo, del interior del monte chaqueño, una cosa por ahí. Hemos tenido prácticamente aborígenes en mi camada, yo me acuerdo de eso. Bueno, y esa era la otra alternativa. Si sos muy inútil también te vas a sacar por la duda 14 meses. Claro. El punto es que yo salgo a los 3 meses de colimba, o sea, termino la instrucción de 2 meses, hice 1 mes de armería, estaba enganchado a la armería porque yo conocía de armas y a los 3 meses me dan salida a la baja. ¿Por qué me dan salida hasta la baja? Porque como yo era tirador deportivo, reconocía el valor que tenían las vainas, los casquillos de las municiones, los casquillos de los proyectiles, por ejemplo, de una pistola 9 milímetros, los casquillos de una 38, cosas que los militares no le daban valor, y una vez que en el polígono de tiro que estaba allá al fondo de Santa Catalina, en Loma Pelada, todos practicábamos, las vainas no las recogían, se terminaban hundiendo en la tierra y en el barro del lugar. Y eso para mí tenía valor. ¿Por qué tenía valor? Porque todos los tiradores deportivos de todo el mundo recargan esas vainas porque de esa manera baja el costo de tu munición deportiva. Claro. Entonces yo veía los casquillos ahí y uno de los últimos días yo ya sabía que salíamos de baja dentro de 10 días y nos tocaba el último franco ir a mi casa. Yo estaba contento, recién bañadito saliendo, y me engancha el mayor niño. Que es el petizo que vos decías. No sé qué cagada había hecho uno en la fila y empezamos a ranear. Esa es la raneadita típica antes de salir de Franco. Sí. ¿Ok? Como para que no te olvides dónde salís y para que no te olvides que tenés que volver. Siempre antes de la salida a Franco había una raneadita cortita.
Y yo en esa radiada empecé a hacer un ruido de campanitas, por los bolsillos repletos de casquillo. Estaba un delirio. Y me engancha el mayor Miño, venga por acá, Rico, ¿qué tiene ahí? Y la única imagen que se le cruzó en la cabeza a Miño fue que yo era básicamente un subversivo comunista, sin más. Entonces, derecho al calabozo, pim, pum, pam, la cara de mis amigos, los zumbos, los suboficiales, los cabos primeros, que teníamos esa noche toda la fiesta en el boliche, se les caía la cara. Bueno, se perdió esa noche, sí o sí, pero a la semana siguiente empiezan a hacerle la cabeza a Miño y después a toda la oficialidad que estaba por arriba. No, hay que dejarlo salir a Gringo, mi mayor. ¿Por qué? No, usted sabe, el tipo puede tener mala influencia sobre el resto de la tropa. Ah, sí, es cierto. Sí, porque una manzana podrida puede arruinar el resto del cajón, imagínese. Y le empezaron a hacer la cabeza. ¿Se está escuchando bien esto? Perfecto. Bueno, y le empezaron a hacer la cabeza al mayor Miño con que había que largarlo al Gringo. Claro, los vagos querían que yo fuera a la puerta del boliche y los dejara entrar. Esa era la cuestión. Básicamente yo hago 3 meses de colimba y me dan la licencia hasta la baja. En un momento en que hasta ese año no ocurría lo de 3 meses y la mitad de la tropa licenciada hasta la baja. ¿Por qué ocurrió eso? Porque era el año 1984 y Alfonsín les había cortado los víveres, le bajó el presupuesto tremendamente a toda la milicia, y tenían 2 opciones: o nos daban de comer a nosotros en la tropa o comían ellos. Entonces el presupuesto no les daba y había que achicar gravemente el gasto de la tropa de los colimbas. Entonces a los 3 meses sería la primera licencia hasta la baja, lo cual era ya, estás afuera. Volverías después a buscar tu papelito, el sello, pim, pum, chao, afuera. Y así es que desafé de estar 14 meses y me hice de unos amigos inmensos, divinos ahí adentro, tanto en oficiales como suboficiales, gente que conocí, que saludé el resto de mi vida, nunca tuve problemas con ninguno. Pero yo todavía en aquella época era nuevito, recién pasaba por la Unión Cívica Radical. Ese mismo año siguiente yo me sentí muy defraudado por todo lo que era la política y a partir de ahí me alejé 100% de la política, me alejé por completo, no quería saber nada, váyanse todos a cagar, lisa y llanamente, me dedico a hacer mi vida. Ahora te interrumpo ahí, te interrumpo ahí. Quiero ir a un punto en específico. ¿Escuchaste algún personaje, filósofo, algún libro, algún político, algún artista que en esos años que te alejaste de la política te pegó como para empezar a buscar las ideas de la libertad, por decirlo de alguna forma? Mira, yo de alguna manera tenía impregnadas las ideas de la libertad en mi ser, no sé por qué cornalitos específicamente. Algunos dicen, esto para odio de mí, que no creen esas cosas, pero bueno, algunos dicen que, por ejemplo, el hecho de ser un sagitariano le da mucho valor a la libertad, bla, bla, bla. Y qué sé yo, cosas así. Lo cierto es que sí, siempre le di mucho valor a mi libertad, ¿ok? Y a ver si me entienden los muchachos me van a entender. Cuando vos te cuesta poner el título de novia a una mina porque, ¿saben qué? Ese compromiso final prefiero, me cuesta, ¿saben qué? Me representa que no creo. Entonces yo nunca ponía títulos, nunca puse títulos de ningún tipo, mi libertad por sobre todas las cosas. No jodía a nadie, no lastimaba a nadie, pero nunca prometía lo que eventualmente no daría al 100%. ¿Ok? Entiendo. Yo sabía que en algún momento me pondría en pareja, eso sería otra historia, pero yo la libertad mía no la comprometía. A la vez, la libertad representaba otras cosas para mí. Cuando arrancamos mi historia con la radio, en el 89, a mí me llaman, por una cuestión de una serie de casualidades increíbles, me llaman a diseñar y a dirigir la primera radio pirata
como se decía en aquel momento, la primera radio libre de Corrientes. Y yo le iba a quitar violentamente el rótulo de pirata en la sigla de la radio. O por supuesto que cuando me lo proponen yo estaba en las nubes, eso era, me estaban regalando oro en polvo, a mí no había cosa que me gustara más que difundir música, buena música, difundir buenos pensamientos, buenas ideas. Ya tenía una serie de pensamientos individuales que iban por el lado, yo no sé si de lo libertario, pero sí del lado de la responsabilidad civil. Fíjate vos. Las ideas de la libertad, extrañamente, me vinieron de la mano de un positivista argentino. Pero no tanto la idea de la libertad, sino de la moral real, sí, de la verdadera moral, distinta a la moral que se atribuye a la izquierda. A ver, y acá yo creo que vos te vas a empezar a enganchar fácilmente con esta parte de la historia. ¿Sabes cuál fue una de mis grandes inspiraciones en aquellos años? Sí. José Ingenieros. Mira. José Ingeniero fue una de mis grandes inspiraciones porque había una apelación a la responsabilidad y a la moral del individuo por arriba del hombre mediocre, salir de la mediocridad. Yo sentía que toda nuestra sociedad estaba hundida en una mediocridad sublime. ¿Entendés? Si se puede llamar sublime la mediocridad. En ese descubrimiento del crecer desde lo individual, uno se abre más a las ideas de la libertad y del capitalismo, obviamente, van de la mano, ¿no? Sí, bueno, eso te inicia en el camino de la búsqueda, eso te hace darte cuenta que lo colectivo no es lo apropiado, te hace darte cuenta que la victimización no es lo apropiado, te hace darte cuenta que la realidad de dónde están los derechos pasa primero por dónde están las obligaciones. La realidad de cuáles son los verdaderos hitos en la política no están ni por cerca en las áreas que la política venía manejando en aquellos tiempos. Entonces, hay algo que me molestaba. Y tuve la oportunidad, en algún momento, más allá de José Ingenieros, de descubrirlo un poquito a Juan Bautista Alberdi. Eso fue, fue muy extraño, porque de Alberdi yo sabía que era un nombre que aparecía en mi escuela secundaria, pero aparecía y se desvanecía rápidamente. Sí. Así como muchos nombres. Ahora, por ejemplo, el nombre que aparece y se desvanece instantáneamente es Sarmiento. Increíble, ¿no? Donde cuentan la historia de Sarmiento, entendías ciertas partes de la historia de nuestros prohombres, pero todavía... Y se lo demoniza a Roca, ¿verdad? También, dicho sea de paso. Absolutamente, pero no solamente eso, todavía seguimos pensando que Rosas era un federalista, de cache en 10. Increíble. ¿Entendés? El tipo más unitario que había, el tipo que más poder quería darle a su Buenos Aires, pasando por arriba de todo el resto del país. Y encima todavía tenemos que festejar el Día de la Soberanía Nacional, invocando el recuerdo de una batalla que era en contra de los intereses de la provincia de Corrientes. Claro. Es una afrenta violenta el considerar que el Día de la Soberanía viene de la mano de la batalla de la Vuelta de Obligado. Es violento eso. Pero bueno, de todas esas cosas yo no tenía mucho conocimiento hasta que de repente simplemente empecé a recorrer mi camino individual. Lo que sí supe en ese momento es que yo me convertía en un emprendedorista. Cuando termina mi recorrido por las radios, en algún momento me convierto en quizás uno de los primeros diseñadores digitales que hubo en Corrientes. Y tuvimos la suerte de poder poner un estudio de diseño que fue muy avanzada en su momento. Arrancamos en el 99 y en el 2000 ya estábamos plantando una oficina en el centro. En el 2001 estábamos mirando la caída de las torres desde nuestras redes de internet y ya estábamos conversando mientras sucedía eso con clientes en los Estados Unidos. Increíble. Fue una cuestión muy rápida, muy fuerte, y desgraciadamente en aquel momento cuando nos invitaron a irnos para afuera nos
Yo tenía mis hijos muy chiquititos todavía y teníamos, obviamente estaban mis suegros acá, el resto de los parientes, Claro. esas cosas, y no nos quisimos, no jugar, sino que pensábamos que, qué sé yo. Es más, fíjate vos, recién salíamos del 2001 y había hasta un hilo de esperanza con lo que había pasado recién salido con Dualde y lo que se había estabilizado de vuelta con La Baña. Yo no sabía un caramelo de política real en ese momento. Pero no pasaron más de 2 años hasta que me di cuenta que acá me están mintiendo mucho y yo sentía la mentira, me están mintiendo demasiado, y ahí de a poco me fui metiendo nuevamente. Y en el 2008 nos viene la crisis grave a nosotros como empresa, porque esa crisis mundial del 2008 que afectó a todos menos a la Argentina, porque la Argentina estaba caída del mapa ya en aquel momento. La crisis de las subprimes nos afectó gravemente porque nuestros clientes, que mayormente eran todos americanos, retrajeron todos sus contactos y contratos de offshore. Nosotros éramos contratistas offshore para empresas americanas y para empresas europeas. Cuando ocurre esa crisis, se corta todo. Era la primera gran crisis que tenían los americanos desde la caída de la bolsa de los años 20-30, ¿entendés? Entonces, cuando ocurre eso, vos haces un corte violento de gastos, cosas, a ver, ese tipo de cosas no se hacen acá. Allá entienden que cuando hay crisis lo que tienen que hacer es cortar los gastos, y los primeros gastos que cortaron obviamente era la plata que enviaban al exterior para otras empresas. Si bien ellos contrataban nuestra calidad y nuestra creatividad, bueno, bajaremos de calidad y creatividad, contrataremos a internos en los Estados Unidos y listo, cortaron los costos externos y se nos fueron los clientes más grandes a nosotros. Ahí tuvimos que readaptarnos, ponernos a trabajar con los clientes locales, y ciertamente achicamos mucho la empresa, separamos la sociedad, cada uno se fue por un lado y dejamos de tener la potencia que teníamos. Yo individualmente perdí mi pata de programación, yo siempre fui creativo, yo siempre fui diseñador. Sí. Mis socios eran más bien dedicados a la parte de programación y todo lo demás. Digamos que los experimentos que hacíamos en web eran geniales porque la idea venía de este lado y mis socios lograban realizarla. Eso era genial. Y en ese momento fuimos un estudio muy de avanzada para Internet. Eso fue realmente increíble y muy poca, nadie conoce eso de que haya salido de Corrientes. Increíble. Eso fue, para nosotros fue fundamental. Y un poquito más adelante, allá por el 2012, yo ya estaba con las gónadas totalmente infladas de la cara de los Kirchner y todos los demás. Por suerte ya se había muerto el tuerto y todo, pero no importa, estaba y seguía, y yo ya estaba enloquecido con todo eso, y de a poco me fui arrimando con mis propias ideas y fui encontrándome con amigos que me decían que había una serie de pensadores a lo largo de la historia que coincidían con lo que yo pensaba. ¿Entendés? A ver, hay una cuestión que no es correcta ahí. Hay una parte que no es correcta. Generalmente uno, cuando hace una búsqueda en el pensamiento, uno tiene que estar abierto a que las ideas realmente lo abarquen a uno, más allá de estar buscando el sesgo de confirmación. En mi caso, el sesgo de confirmación, por suerte, fue hacia el lado de la libertad. Claro. Porque no sé si entendía a lo que me refiero. Sí. No es correcto estar aceptando ideas simplemente porque resuena lo que vos pensás. Claro. Estamos muy de acuerdo. Miren qué buenas ideas que son esas. Bueno, en este caso tuve suerte, ¿ok? En este caso me di cuenta que yo siempre tuve la cabeza enganchada con la libertad, por sobre todas las cosas, con la responsabilidad individual, por sobre todas las cosas, y con una moral como individuo que va más allá de la mediocridad. Claro. ¿Ok? Y por ese lado fue que me empecé a enganchar. Y entré, por suerte, a colaborar con unas personas de las que me hice muy amigo. Encontré con una persona de la cual de a poquito lo fui admirando cada vez más.
yo digo hoy, sin ningún tipo de vergüenza, que admiro profundamente la capacidad de construcción que tiene el amigo Alberto Medina Méndez. Es impresionante la visión que tiene de la construcción, y no la construcción política, Sí. sino la construcción cultural, ¿ok? Exactamente. Porque más allá de que él es asesor de políticos y él ayuda a políticos a limpiar un poquito su cabeza, a orientarse mejor, él tiene la visión, y guarda con esto que es muy poco sectarista esto, ¿no? Tiene una visión muy amplia que dice, mirá, todo lo poquito que se pueda avanzar hacia la libertad es un avance. Tal cual. Si yo logro que un peronista cambie su manera de pensar en una o dos cosas, y a partir de su voto yo bajo 3 impuestos, 2 impuestos o un impuesto lo bajo, ya es un avance. Tal cual, tal cual. Es admirable el trabajo que viene haciendo Alberto, y es un tipo de muy buenos hábitos, ¿no? Un tipo de lectura, un tipo de sano, la verdad es muy querible, y ha salido también en este programa, y está organizando junto a vos, junto a todos los del Club de la Libertad. Bueno, ahora pasó el 9º Congreso Económico, la verdad un lujo la gente con que ha expuesto, ¿verdad? Vos sabés que nosotros teníamos mucho miedo, porque esto era volver de la virtualidad, fruto de la pandemia piojosa. Teníamos que volver de la virtualidad a la presencialidad. Y hay que reconocer una cuestión, la comodidad que le ha traído a la gente el hecho de poder ver en formato video, pero no me sale la palabra. ¿Streaming? ¿En vivo? No, pero principalmente no es en vivo ni streaming, justamente es según yo quiero. Claro. No me sale la palabra, es un término entre inglés y latín que es que tiene que ver con que lo miro cuando yo quiero, porque sé que está ahí. Claro. Es como, vos no tenés que ir a prenderte al Canal 13 a las 6 de la tarde para verlo a Carlitos Balá, porque primero que ya no está más Carlitos Balá, es una de las cosas que me rompió el alma durante este año. Sí. Y lo otro es porque la programación la podrías ver 30 veces si quisieras este mismo día, una tras de la otra, Claro. cuando quisieras, y las veces que se te cantara, porque está en internet, y una vez que está ahí ya sabés que está ahí. Bueno, volver a la presencialidad a nosotros nos representaba la idea de que posiblemente tendríamos un cuarto de salón con gente, y lo hemos llenado. Sí. Y a la vez estamos haciendo esto en un momento donde la crisis económica es tan grande que vos tenés que pensar no 1, 3, 4, 5 veces si es que vas a dejar de hacer lo que tenés que hacer este día para sobrevivir, para ir a ver un congreso. ¿Tá? Claro. Porque ciertamente no hemos logrado, vamos a tratar de hacerlo esto el año que viene, tenemos que pasar estas fechas a algún tipo de feriado. Odio la frase feriado largo, me da asco la frase feriado largo, pero aunque sea tendríamos que tratar de enganchar un feriado de viernes y continuarlo un sábado. Claro. Y ver que de esa manera la gente pueda sacarse de encima las responsabilidades del día y pueda ir a asistir más feliz y libremente, dejando, no de lado, pero sí no teniendo la culpa de perder un día de trabajo para ir a ver estas cuestiones. Tal cual. La verdad es que teníamos mucho miedo, y por suerte yo te juro que vos estuviste ahí, te habrás dado cuenta, hemos tenido la gente que hemos tenido siempre, no la gente que hemos tenido, la gente que hemos tenido las mejores versiones. Es cierto. Lo que pasa es que uno se acostumbra también a esos congresos, a encontrarse con gente por ahí que se siente identificado, que se puede sentar a tomar una cerveza o también a discutir, ¿no es cierto? La verdad que el tema de la presencialidad por ese lado es muy bueno, y no se pierde el contacto humano, ¿no es cierto? El tenerle al lado, el sentir a la otra persona. Yo creo que eso... Esa es la mejor parte, la posibilidad de encararlo y decir, levantar la mano. Tengo una pregunta para hacerle específicamente a usted, doctor Ricardo López Murphy. Exacto. ¿Entendés? Y esa posibilidad, que la tengas ahí, si la desaprovechaste, la desaprovechaste, ok, pero bueno, vos sabés que estás en el Congreso y que tenés la posibilidad de hacer esa pregunta, y es más, vos sabés cómo funciona este Congreso. Nosotros hacemos reuniones especiales para que los empresarios los tengan
a solas en una mesa para ellos, por ejemplo, a los 3 senadores que teníamos ayer en los paneles. Claro. Los enfrentamos con los empresarios, le pegaron una sopapeada. No te puedo explicar cómo se vieron en figurillas nuestros senadores frente a la gente, nuestros senadores, nuestros políticos. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Gracias, Thor, por esta nota, la verdad, impecable. Paseamos por todos los temas. Se hizo una nota bastante extensa, pero la van a encontrar en YouTube para revivirla todas las veces que quieran, la verdad. No tiene desperdicio. Muchísimas gracias, Bastante amigo. es insoportable, ¿no es así? No, por favor, todo lo contrario. La pasamos muy bien en esta, sí, una media hora por lo menos le metimos. Perfecto. Me alegro mucho, te digo. Te mando un abrazo grande y seguramente nos vamos a ver en algún encuentro del Club de la Libertad. Un abrazo grande, Tori, que estés bien todo el fin de semana. Un abrazo. Arrímense, por favor, a las redes del Club de la Libertad, súmense. Como siempre necesitamos gente porque difundir las ideas de la libertad, así como lo haces vos, de manera institucional y orgánica como lo hacemos en la Fundación, hablan del respeto que la libertad tiene sobre la gente. Así que necesitamos el apoyo de los jóvenes. Bueno. Estos eventos que cada vez van mejor, lo logramos gracias a la juventud. Nos vemos. Chao, suerte.